Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. A continuación vamos a presentar nuestra clase de repaso. Y como lo dice su propio nombre, nosotros tenemos que volver a revisar, tenemos que repasar, es decir, pasar dos veces por los mismos temas que hemos desarrollado a través de este segundo bimestre. Como ustedes recordarán, durante el segundo bimestre hemos visto los temas desde el momento de mayor desarrollo de la cultura andina, es decir, los incas, y luego hemos ido avanzando por temas como la conquista, primero de América, luego del propio Tahuantinsuyo, y en las últimas clases habíamos observado cómo es que en lo que fue el Tahuantinsuyo y en lo que a partir de ese momento se denominó como Perú, empezó a haber grandes transformaciones. Evidentemente, con el poder español ya establecido en estas tierras, todo empezó a cambiar. Y una de las tantas cosas que empezó a cambiar fue el sistema de gobierno. Por lo tanto, hemos visto también en las últimas clases cómo en esos primeros años, durante la gobernación de Francisco Pizarro, los españoles tuvieron que soportar el embate, tuvieron que soportar la resistencia de los indígenas liderados por los propios incas, denominados ahora los incas de Vilcabamba, porque Vilcabamba se convirtió en el nuevo país, en el nuevo territorio o en el nuevo estado de estos últimos cuatro incas. Pero a la vez, durante los mismos años, también se desarrollaban las propias peleas entre los españoles. Eso quiere decir que se desarrollaban las famosas guerras civiles. Ahora los españoles que habían empezado a volverse ricos, ahora los españoles que habían empezado a tener grandes extensiones de tierras, se peleaban entre ellos. Y la pelea tal vez más icónica, la batalla, el enfrentamiento más emblemático de todos, quizás sea el de los propios conquistadores que antes fueron aliados. Estamos hablando del propio Francisco Pizarro contra su ex compañero Diego de Almagro. De esta manera, entonces, nosotros habíamos comentado cómo es que en el territorio denominado Perú siempre ha habido conflictos y siempre también ha habido soluciones momentáneas para los conflictos. Y sin embargo, estas tierras han presentado constantemente una nueva problemática para sus habitantes. Parte de esa problemática intentó ser resuelta cuando el emperador español, Carlos I, al ver que las cosas no funcionaban como se deseaba, decidió crear el virreinato del Perú en 1542. Y esto es lo que habíamos visto ya en nuestra última clase. Por lo tanto, retrocedamos hasta nuestra primera semana del segundo bimestre, hasta nuestro primer tema del segundo bimestre que se llamó el imperio de los incas. Lo primero que quiero que recuerdes de esta semana es que yo te había advertido que hay que diferenciar bien cuando uno dice la historia de los incas, así simplemente historia de los incas, de la historia del imperio de los incas, porque no es exactamente lo mismo. La historia de los incas y la historia del imperio de los incas tiene el mismo final, pero tienen distintos inicios. Cuando tú dices la historia de los incas, te estás refiriendo a la historia del pueblo inca, desde su fundación, más o menos, sacando un cálculo aproximado, en los años 1224 o 1226, más o menos por allí, los incas están fundando Cusco, y distinto es hablar del imperio de los incas, que es cuando ese pueblo empieza sus conquistas y obviamente empieza a extender su dominio. Para eso tenemos que trasladarnos hasta los años 1436 a 1438, cuando con el Inca Pachacútec empieza toda esta serie de conquistas y toda esta serie de expansión de un poderío enorme que terminaría convirtiéndose en el mayor imperio de Sudamérica. Justamente este imperio tuvo determinadas características que nosotros tenemos que recordar. Sin embargo, ahora yo te quiero mostrar, quiero dedicarle unos cuantos minutos a la parte social del incanato. Esta parte nosotros sí la logramos desarrollar en clase. Te había hablado de la realeza. La pirámide social durante el incanato tenía en la parte más alta a la realeza. Y la realeza, la palabra real,
viene de rey. Nos estamos prestando una palabrita europea, ¿ok? Nos estamos prestando un concepto europeo. Es inevitable, ya que nosotros nos comunicamos en un idioma que también es europeo. Estamos hablando en castellano o en español, ¿verdad? Por lo tanto, es inevitable utilizar conceptos europeos. En este caso, la realeza, nosotros nos vamos a referir a lo que aquí se llamaba la panaca. Y la panaca real, o sea, la panaca del rey, se refiere a la familia del Inca, la familia directa, la que él formaba. Y la familia del Inca estaba compuesta por los siguientes integrantes. A la cabeza, evidentemente, el Inca, el emperador, la autoridad máxima, no solamente en el imperio, sino también en su propia familia, en su propia familia. Luego viene la colla, ¿no? Oficialmente la colla estaba por debajo del Inca a nivel familiar. No sabemos si algún Inca, de repente, en la casa, pues, ¿no? Sería el poder a la esposa, ¿no? De repente en la casa, pues, mandaba la colla. Eso ya no lo sabemos, pero oficialmente, debajo del Inca, venía la esposa principal, la reina. Y la reina se llamaba la colla. Muy bien, por debajo de la colla venía el auqui. Una consulta. Aquí nos detenemos un momento. Yo les había dicho minutos atrás que el auqui estaba por debajo del Inca. Ahora ha aparecido la colla. ¿Sabes por qué? Porque ya no estamos hablando de lo político. Estamos hablando en este momento de lo social. Y para ser más específicos, estamos hablando de la familia del Inca. A nivel familiar, estaba primero el Inca, luego venía la colla, luego venía el auqui. El auqui, tú ya sabes, es el hijo elegido, pero soltero. El hijo elegido para ser el Inca, pero soltero. Y cuando este auqui se casaba, pasaba a denominarse el Inga, ¿ya? O el Ingas, que en verdad, podríamos decir que ya también se le denominaba Inca, porque muchas veces la G o la C es pronunciada de igual manera. Así que es una forma de diferenciar al Inca que está gobernando del Inga, que es su hijo elegido que ya se casó. Pero en verdad, a este hijo elegido que ya se casó, también ya se le podía llamar Inca. ¿Ya? Es solamente que, para hacer una pequeña diferencia, estamos utilizando dos letras distintas. Luego venían las piwis. Las piwis, chicos, eran las esposas secundarias del Inca, las concubinas, y podían ser, bueno, podían ser la cantidad que el Inca deseaba. Podían ser 10, 20, 200, 500, en fin, todas las que él deseara para que formen parte, ¿no? de su grupo selecto de mujeres. Luego venían las ñustas. Las ñustas eran las hijas solteras, que tenían un valor más elevado que las payas, que eran las hijas ya casadas. ¿Y por qué las hijas solteras tenían un valor mayor que las hijas ya casadas? Por una razón sencilla que no tiene nada que ver con el amor familiar. De repente un inca quería pues más a una paya que a una ñusta, como padre. De repente. Pero nosotros no estamos hablando de amor ni de sentimientos, estamos hablando de historia. Y en la historia, como siempre te he repetido, lo que priman son los intereses. Y una paya, ¿qué significaba? Una paya, una hija casada, significaba que el Inca ya había logrado casar a su hija y por lo tanto ya había logrado consumar, ya había logrado pactar con alguien, porque ese matrimonio, ese casorio de la hija, era un pacto de intereses con otra persona. Posiblemente le había casado con un curaca, posiblemente le había casado con un apunchik, de repente le había casado con un rey de algún pueblo importante. Muy bien. Sin embargo, la ñusta todavía no estaba casada. Por lo tanto, el Inca podía conseguir con la ñusta un mejor pacto que el anterior. Ya la paya ya se había producido el pacto, bueno o malo, pero ya estaba casada. La ñusta todavía conservaba la posibilidad de hacer un pacto mejor. Muy bien, de esta manera entonces, chicos, este es el orden jerárquico de la panaca real, de la familia del Inca. Luego venía la nobleza. La nobleza es esa clase que tiene muchos privilegios, que no paga impuestos, que tiene siervos, o mejor dicho, sirvientes, ¿no? Tiene grandes tierras, eh, puede cobrar algunos tributos a su favor, todo eso, muchos privilegios. Muy bien, la nobleza podía dividirse de tres maneras. Podía ser nobleza de sangre, siempre y cuando pertenecieras a las familias cercanas del Inca, es decir, si eras hermano del Inca, primo del Inca, ¿no? Familiar
de alguna manera con el Inca. Todas estas familias que eran cercanas al Inca pertenecían a las panacas cusqueñas. Y las panacas cusqueñas, en su mayoría, vivían precisamente en esta región denominada Cusco y formaban la nobleza de sangre. La nobleza de sangre. Luego venía la nobleza advenediza. Advenediza. ¿Qué significa una nobleza advenediza? Es decir, una nobleza recién llegada. Recién llegada. ¿Y qué significa esto? Significa que el Inca aceptaba a determinadas personas para que se conviertan, o mejor dicho, para que sigan siendo nobles durante su mandato. En este caso, muchas veces nos estamos refiriendo a pequeños reyesuelos o a curacas o a autoridades que ya tenían el mando antes que los conquistaran los incas. Te pongo un ejemplo. Cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha, justamente los incas decidieron que el rey de los Chinchas siga siendo su rey, siga siendo la autoridad de esa parte del Tahuantinsuyo. Y de esta manera respetó todos los privilegios que ya el rey de los Chinchas tenía desde antes. Por eso es que ahora, como parte del imperio del Tahuantinsuyo, este rey también iba a ser parte de una nobleza, ¿ya? Pero esa nobleza se llamaba nobleza advenediza. Y también había una nobleza recompensada, en la cual hombres o mujeres que habían nacido en el pueblo, habían nacido sin privilegio alguno, sin embargo podían destacar, podían sobresalir en algún tipo de servicio al Inca, ya sea por su trabajo, ya sea por su producción, o ya sea por algún tipo de servicio guerrero, ¿no? De repente el Inca veía que esta persona había peleado, había conquistado, había participado, ¿no?, de la colonización de otros pueblos, y entonces lo recompensaba. Precisamente de ahí viene la palabra, nobleza recompensada. Una persona común y corriente podía llegar a adquirir ciertos privilegios. De esta manera encontramos entonces, chicos, tres tipos de nobleza. La de sangre, si es que eras familiar del Inca; la advenediza, si es que antes de la conquista de los incas ya tenías el poder, ya tenías cierto privilegio; y la nobleza recompensada, en la que cualquier persona podía llegar a convertirse en noble. Luego teníamos el pueblo. El pueblo, muchachos, estaba conformado por distintos grupos de personas. En esta primera parte yo te mostraba a las personas, digamos, libres, a las personas comunes y corrientes que formaban parte del Tahuantinsuyo. Tenemos como grupo humano al Ayllu, que es la comunidad, una comunidad organizada. Vive con sus propias normas, vive con sus propias reglas y sobre todo tiene las características de saber convivir entre todos sus integrantes. Dentro del Ayllu, sobre todo si tú te encontrabas en el campo, si tu vida como parte de la comunidad estaba destinada al campo, entonces estamos hablando de Hatun Runas. Hatun Runas eran los hombres o mujeres precisamente campesinos que vivían en el campo, hombres y mujeres libres que vivían en el campo dentro de sus Ayllus. Y si vivías en la ciudad, si tu vida estaba en una ciudad, entonces se te conocía como Yacta Runa. Yacta Runa es lo mismo, pero ubicado, como ya te digo, en una ciudad. Y si vivías en una ciudad, lo más probable es que ya no haya sido un campesino, ¿verdad? Sino que haya sido de repente un artesano, alguien que fabricaba cosas, o de repente un comerciante, ¿no? De repente un comerciante. Ellos eran los Yacta-Runas. Y luego te estoy mostrando ahora también a personas que forman parte del pueblo, pero ya con algunos derechos recortados, ¿no? Ya su libertad no es completa. Por ejemplo, te hablo de los mitimaes. Los mitimaes eran normalmente poblaciones recién conquistadas, y que tenían el destino que el Inca decidía. El Inca decidía llevarlos a cualquier lugar y de esta manera se convertían en desplazados. Tenían que ir de un lugar a otro con tal de cumplir la ambición del Inca. Si el Inca quería repoblar determinado lugar o quería que determinado valle empiece a producirse de manera agrícola, por ejemplo, trabajando la tierra, si es que faltaban manos, entonces el Inca movía un pueblo de un lugar a otro. Así el pueblo no lo quiera, no les consultaba nada. Simplemente tenían que desplazarse de un lugar a otro y muchas veces esto causaba mucho enojo, mucho trauma, porque podía desplazar a personas que estaban acostumbradas a vivir en la selva alta y las trasladaba hasta la costa, o de la costa los llevaba hasta las alturas de la serranía. Evidentemente esto trae complicaciones a tu propia existencia porque tú estás acostumbrado a otro clima,
a otra situación geográfica y evidentemente esto trae un resentimiento con el tiempo. Luego estaban los yanayacos, que eran la servidumbre, eran las personas que servían, ¿no? Que dependían directamente de la realeza. Prácticamente eran los siervos de la familia real. Pero por más siervos que sean, sin embargo, como tenían el contacto directo con la familia más importante del imperio, eran siervos que tenían una educación. Se distinguían de cualquier otro tipo de servidumbre. Estos de aquí, los yanayacos, sí, eran siervos educados. Cuando digo educados me refiero que tenían una instrucción, tenían una educación básica. Luego estaban los yanaconas. Los yanaconas eran la servidumbre de la nobleza. En este caso, ya no es necesario que esta servidumbre tenga educación. Si los nobles, si la gente con privilegios deseaba, pues le daba algún tipo de grado educativo, si es que quería. Y si no, pues estos yanaconas eran simplemente siervos hereditarios. Es decir, si yo era siervo, pues mi hijo también iba a ser yanacona y mi nieto también iba a ser yanacona, y así sucesivamente. Luego venían las aglias. Las aglias, chicos, eran mujeres que la reina, la colla, elegía para convertirse en una forma de esclava de la reina. Pero esta esclava no estaba destinada para trabajar duramente o de repente para sufrir en labores muy complicadas. Su vida, su destino más bien era de, digamos, de mucha comodidad, vivir en castillos, vivir en templos, pero con la condición de que prácticamente tu vida quedaba dependiente, totalmente dependiente de la reina. Era una forma de esclavitud, pero eran mujeres elegidas para tener la mejor educación del imperio. Esta educación estaba destinada a la producción de los textiles, de los mejores textiles del imperio, una calidad pocas veces lograda antes y después del imperio del Tahuantinsuyo, y también estaban destinadas a tener la educación de la organización social. ¿Ok? Y por último, en la última parte de la pirámide social incaica estaban los piñas. Los piñas eran los esclavos que normalmente eran los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos y estaban destinados a las labores más difíciles, sobre todo a la mita minera, al trabajo obligatorio en las minas, ¿no? Para eso estaban destinados los piñas. Así que ya sabes, si nosotros utilizamos la palabra piña como mala suerte, ya sabes de dónde viene esa denominación, ¿verdad? Muy bien, chicos. De esta manera, entonces, habíamos visto nosotros la parte política y la parte social del imperio de los incas, y en nuestra segunda clase habíamos hablado del aspecto económico y también del aspecto laboral, o sea, el trabajo, la educación, la religión, etc. Vimos muchos aspectos. De manera rápida, yo quisiera que recordemos lo siguiente. Tú ya sabes, te lo he dicho minutos atrás, que el imperio de los incas es el momento en el que los incas deciden expandirse. Eso ya te lo he comentado y yo creo que tú ya lo sabes. También creo que sabes que los incas empiezan a expandirse más o menos entre 1436 a 1438. Hasta 1533, que más o menos son 100 años, unos cuantos añitos menos, en esos 95 o 97 años, ¿quiénes fueron las autoridades? Para que tú sepas que todo lo que estamos hablando, ¿quiénes lo desarrollaron? ¿Quiénes lograron hacer todo esto que estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 5 incas. 5 incas. Estamos hablando de Pachacútec, que va a gobernar desde 1438 hasta 1471. Estamos hablando de Tupac Yupanqui, que va a gobernar desde 1471 a 1493. Luego estamos hablando de Huayna Cápac, que va a gobernar de 1493 a 1525. Algunos dicen a 1523, pero estamos poniendo la fecha de 1525 porque todo indica que Huáscar empezó recién a gobernar realmente con todo el poder en el imperio a partir de 1525 hasta 1532. Sin embargo, algunos años antes ya había empezado la pelea, ya había empezado las discusiones con su hermano que había empezado a adquirir gran poder en la parte norte del imperio, es decir, sobre todo en ciudades como Quito. Tú sabes que la ciudad de Quito sigue existiendo hasta hoy y es la capital de Ecuador, y también la ciudad de Tomebamba, que es una ciudad que actualmente se encuentra al sur también del país hermano del norte de Ecuador. Entonces,
Atahualpa tenía poder entre Quito, Tomebamba y Cajamarca. Esa era su región. Era la parte donde tenía mayor apoyo. Y por lo tanto, Huáscar se quedó con el poder en el Cusco, en Lima, ¿verdad? Y en el Collasuyo, es decir, en el sur. Todo el sur del imperio apoyaba a Huáscar. Por lo tanto, tenemos a dos hermanos peleándose prácticamente entre el norte y el sur. Atahualpa va a tener el poder, pero curiosamente el poder que tuvo Atahualpa ya coincide con el momento en el que está prisionero, en el que se encuentra prisionero ya de los españoles. Es decir, Atahualpa se va a convertir en el Inca vencedor entre 1532 a 1533, pero ya estaba sobre él las acciones de los españoles. De esta manera, chicos, muchas veces nosotros creemos que con Atahualpa termina la historia de los incas. Sin embargo, en los siguientes minutos, y como lo hemos visto en nuestras clases, reaparecerán unos incas llamados los incas de Vilcabamba. Ya no son los incas del Tahuantinsuyo, sino los incas de Vilcabamba. Simplemente te lo advierto porque dentro de unos minutos volveremos a hablar de los incas, para que nosotros sepamos de quiénes estamos hablando. Muy bien, entonces chicos, cuando nosotros hablamos del imperio del Tahuantinsuyo, nos estamos refiriendo a estos 5 incas, y sigamos hablando de algunas características. Recordarás que yo te había dicho que su economía estaba basada en la agricultura. La agricultura era la actividad principal del imperio de los incas. Si alguien me pregunta por la minería o si alguien me pregunta por el comercio, eran actividades también muy fuertes, sí, pero recuerda que el comercio no tenía las mismas características que la de Europa. Sí tenía la misma intención, que era el intercambio de productos, pero era un intercambio de productos completamente directo, a través del trueque, ¿verdad? A través del trueque. Y en el caso de la minería, recuerda que los metales no tenían tampoco el mismo valor que le daban los europeos. Es decir, el metal no se podía traducir en alguna riqueza monetaria. Simplemente el metal era un símbolo de prestigio. El oro era lucido por las autoridades más grandes, todas las joyas, todas las alhajas estaban hechas de oro, de plata, de los metales más finos, pero era prestigio, prestigio puro. No había un valor monetario. Entonces, por lo tanto, ¿dónde estaba del verdadero valor de la actividad económica? Estaba en la tierra. La tierra sí, para los incas producía cosas que eran de valor real, de valor cotidiano, por lo que la gente podía incluso entrar en guerra. Estamos hablando entonces de los alimentos o de los productos con los cuales podemos conseguir otros derivados, ¿no? Como por ejemplo los textiles, etcétera. No solamente los textiles, también las medicinas, etcétera. Pero la agricultura era la actividad principal de la economía incaica. Pero tú ya sabes que la agricultura se había practicado en esta parte del mundo andino, pues desde tiempos ancestrales. Por lo tanto, los incas lo que tuvieron que hacer fue reorganizar simplemente lo que ya se conocía. Lo que sí hicieron los incas fue sumar esfuerzos. Por eso es que van a incluir a la mujer también como parte productiva de la tierra, porque normalmente la mujer se había reservado para la caza con S. No estoy hablando de la cacería, sino para el cuidado de la casa, de los hijos, ¿verdad? Para el cuidado del hogar. En cambio, no, los incas van a poner a trabajar a hombres y mujeres por igual en la tierra, y esto va a dar mayor fuerza de trabajo para obtener mayor producción. Esto obligó a que la economía incaica esté basada en dos principios, en la reciprocidad y en la redistribución. En el caso de la reciprocidad, estamos hablando de cómo dos personas podían entrar en contacto para poder ayudarse mutuamente, ya sea ayudarse a través de productos o a través de servicios. La reciprocidad podía ser una reciprocidad simétrica si es que los participantes tenían el mismo valor social, es decir, entre runas, entre personas comunes y corrientes, o también podríamos estar hablando de una reciprocidad asimétrica. Asimétrica significa que no hay simetría, no hay igualdad. Estamos hablando de un runa, de repente, con un curaca o con un apunchik, con una autoridad. Muy bien, sin embargo, la reciprocidad significa intercambiar productos o servicios. Y en el caso de la redistribución, estamos hablando de cómo todo lo que se producía en el imperio tenía que ser distribuido. Y tenía que ser distribuido de una manera sabia, de la mejor manera. ¿Para qué? Para que cuando este producto,
para que cuando este bien llegue a las manos indicadas, produzca igual que antes o incluso pueda producir mejor que antes. De esta manera, entonces, en el incanato, muchos productos, muchas herramientas o incluso la propia tierra pasaban de mano en mano, según lo decidía el Inca. En este caso, si nosotros nos fijamos, si nosotros nos enfocamos en la tierra, que era el bien más apreciado, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que dentro de una comunidad, el Inca le encargaba las tierras a los ayllus. Estas tierras que encargaba el Inca se llamaban las marcas. Pero estas tierras, cuando hablamos ya de las comunidades, cuando hablamos del ayllu, se dividían en dos tipos. Estamos hablando de los topos, que eran las tierras encargadas directamente a un individuo, a un runa, o estamos hablando de los sapsis o sapchis, que eran tierras encargados a los curacas. Por lo tanto, la suma de los sapchis más los topos formaban las marcas, y las marcas eran las tierras que el Inca encargaba a toda una comunidad. Por otra parte, si nosotros hablamos de la división de las tierras, la división, entonces podemos decir lo siguiente. Habían las tierras del ayllu o las tierras del curaca, de las cuales ya te he hablado. Habían las tierras del Inca, también conocidas como las tierras del Estado, las tierras del imperio, las cuales servían para obtener sobreproducción, servían para obtener excedente. Y este excedente servía para almacenarlos, ¿ok? Para ir almacenándolo. En este caso, este almacén se guardaba en los famosos tambos, Y los tambos podían ser más pequeños o más grandes, pero los tambos tenían la característica de almacenar los productos y también de convertirse en lugares de hospedaje. Los tambos estaban en medio de los caminos. Y por último, chicos, también existían las tierras del sol o las tierras de los sacerdotes, que estaban destinadas no para la agricultura, sino para desempeñar sobre estas tierras las grandes ceremonias religiosas. A nivel del trabajo, nosotros aquí habíamos cometido un error involuntario durante las clases. Aquí ya te lo explico de manera totalmente correcta y además de una manera que espero pueda quedar ya en nuestra memoria. Estamos hablando de 4 tipos distintos de trabajos. Estamos hablando del Aini, que tiene mucho que ver con la reciprocidad, justamente, porque el Aini significa un trabajo recíproco, un trabajo mutuo, de ayuda mutua entre integrantes de un ayllu o de diferentes ayllus, de diferentes comunidades. Pero el Aini significa, yo te ayudo a ti porque tú mañana me ayudarás a mí. Ese es el significado del Aini. 2 personas ayudándose. Luego viene la minca. La minca. La minca, chicos, es el trabajo colectivo, ¿ya? Para beneficio de todos. Hay una diferencia con el Aini. El Aini es yo te ayudo, tú me ayudas. La minca es todos nos ayudamos, todo un pueblo nos ayudamos para todos obtener un beneficio. Por eso es que yo en la pantalla te pongo como ejemplo un puente. El puente no me va a beneficiar solo a mí, va a beneficiar a todos, pero todos hemos participado de la construcción del puente. Lo mismo podríamos decir con un camino, lo mismo podríamos decir de repente con muros de contención, sobre todo si el pueblo estaba cerca a montañas, ahí había que construir muros de contención para las piedras. Entonces, esto nos va a beneficiar a todos. Por lo tanto, todos participamos. Y cuando todos participamos de un beneficio que va a ser de todos, se llama la minga. La mita es el trabajo obligatorio que tenemos que hacer en las tierras del Inca o en todo caso en cualquier actividad que el Inca decida. Este trabajo obligatorio estaba reservado sobre todo para los varones, pero tenía la característica de ser trabajos por turno, y obviamente tenía la característica de no respetar tu voluntad. Si tú querías, bien, y si no querías, pues también. Igual ibas a ir a practicar la mita, era el trabajo obligatorio en servicio directo del Inca. Y por último tenemos también la chunca o la chunga, que era el trabajo de organización o de reorganización de todo un pueblo, de toda una comunidad o de toda una ciudad luego de que había ocurrido algún tipo de desastre. Estamos hablando de un desastre natural, como por ejemplo puede ser un terremoto, un volcán, un huaico,
ya, o una tormenta, pero también estamos hablando de algún tipo de desastre producido por el hombre, como por ejemplo una batalla, una guerra, ¿no? Las consecuencias de un enfrentamiento. Quienes se encargaban de esta reorganización eran las mujeres, pero no cualquier tipo de mujer, sino precisamente las aglias de las que ya te hablé, estas mujeres elegidas por las collas justamente para tener un grado de educación muy alto. Ellas se encargaban de reorganizar toda una población. Muy bien, justamente a nivel de educación, yo creo que tú recuerdas que la educación en el incanato era clasista, no todos recibían educación, y era sexista. La educación para los varones y para las mujeres era completamente diferenciado. Los varones destinados al gobierno, las mujeres destinadas a la organización social y también a la producción de textiles. ¿Ok? Muy bien. Y ahora ingresamos, chicos, a lo que fue nuestro tercer tema del segundo bimestre, que fue la invasión a América y la invasión luego al Tahuantinsuyo. Lo primero que quiero que recuerdes es que todo lo que hemos hablado hasta este momento sobre los incas demuestra la última parte de nuestra historia autónoma. Autónoma. ¿Qué significa autónoma? Significa que la cultura andina fue desarrollándose, fue evolucionando, digamos, con sus propias reglas. Ahora, este mundo andino, es más, no solamente el mundo andino, sino todo el mundo americano, va a chocar cara a cara con un nuevo mundo. Por eso es que los europeos van a denominar nuevo mundo a este continente, pero este continente también podría decir lo mismo de Europa, porque por primera vez se veían las caras europeos y americanos o indios, como ellos llamaron a los habitantes de América, confundiéndose con los indios justamente del país denominado India, allá en Asia. Entonces, chicos, este choque va a causar un montón de cambios, ¿verdad? Es evidente que ese choque cultural iba a causar varias consecuencias. La primera consecuencia, alumna, es que los europeos, en primer lugar, se encontraron de manera azarosa con este continente, porque su destino, como tú ya sabes, su destino era otro. Su destino era Zipango, es decir, Japón. Su destino era Catay, que es una parte de lo que hoy denominamos como China. Su destino era la India. Era llegar a los reinos del Oriente, a los reinos del Asia extrema, ¿no? Del Asia más lejana. Ese era el destino. Se encontraron con América y evidentemente los españoles tuvieron que empezar a hacer algunas cosas que no estaban planificadas. Yo ya te he comentado cómo es que todas estas ideas se pudieron realizar gracias a la proyección, gracias a la propuesta de un navegante. Ese navegante fue Cristóbal Colón y después de haber tocado muchas puertas en Europa, fue aceptado por los reyes tanto de Castilla como de Aragón. Pero en este caso la negociación directa fue con la reina de Castilla, doña Isabel apodada la Católica, ¿verdad? Entonces, en un momento en el que en todos los reinos ibéricos, tanto en los reinos españoles como en el de Portugal, se está viviendo un momento de cristianismo muy fuerte, porque recuerda que Isabel la Católica acababa de expulsar a los árabes de la península ibérica, y por otra parte recuerda que Fernando el Católico, rey de Aragón, está que se pelea con los turcos. Entonces los españoles llegarán aquí a este continente cargados de un catolicismo muy duro, precisamente para cumplir con su conquista. Es que Isabel la Católica firma un documento que se llama la Capitulación de Santa Fe. La Capitulación de Santa Fe le permite a Cristóbal Colón convertirse en almirante de las tierras por donde vaya, ¿no? O mejor dicho, de los mares por donde pueda avanzar, y también lo denomina virrey de todo lo que pueda conquistar. Por lo tanto, Cristóbal Colón tenía no solamente poderes militares y políticos, sino sobre todo tenía la confianza de la reina, que era lo más importante. De esta manera, chicos, llegan los españoles, se producen los 4 viajes de Colón, que son los que van a abrir la puerta a toda España en un inicio y luego a toda Europa, para que poco a poco se vaya produciendo el fenómeno que nosotros conocemos hasta el día de hoy como la globalización. El mundo actual está globalizado. Tú sabes que con un tweet o con un mensaje de WhatsApp te puedes estar comunicando con una persona en cualquier lugar del mundo. Y eso empezó aquí, en este tema
que nosotros estamos tratando en este momento. Empezó con los viajes de Colón. Por lo tanto, podríamos decir que España da el primer paso en la historia universal para que se produzca esta globalización, porque ni más ni menos empezará la conquista de todo un continente. Es por eso que en algún momento casi el 80% y de repente un poco más del continente americano perteneció a la corona española. Obviamente, si España en algún momento llegó a conquistar gran parte de América, en algún momento tenían que llegar los españoles también al Tahuantinsuyo, sobre todo los que se empezaron a dirigir desde Panamá hacia el sur. Uno de los primeros en dirigirse de Panamá hacia el sur, porque ya venía escuchando la posibilidad de encontrar un reino totalmente inundado de oro, totalmente inundado, abastecido de riquezas incalculables, fue el señor Vasco Núñez de Balboa. Núñez de Balboa es uno de los primeros conquistadores que escucha sobre un reino hacia el sur. Todavía no sabían cómo se llamaba, no sabían dónde quedaba, no sabían nada. Lo único que habían escuchado es de las riquezas enormes que tenía. Por lo tanto, Núñez de Balboa, intentando viajar hacia el sur, es que descubrirá que está viajando, que se está desplazando por un mar nuevo, por un océano nunca antes visto. Y este océano ya se trataba de lo que nosotros conocemos como Océano Pacífico, que en ese momento fue bautizado como la Mar del Sur. Un participante de este descubrimiento de la Mar del Sur en 1513 es el señor Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era un soldado que, digamos, obedecía las órdenes de Núñez de Balboa. Pero cuando Núñez de Balboa pierde el poder y además muere, Pizarro tiene que vivir unos cuantos años junto con otros españoles en Panamá, porque en Panamá estaba la ciudad más importante en ese momento de los españoles. Pero cuando Pizarro cada vez más empieza a informarse sobre este reino denominado Perú, porque la palabrita virú fue deformándose hasta llegar a ser Perú, y todo el mundo ya quería llegar al Perú, al Perú, al Perú, que era como se conocía al Tahuantinsuyo, entonces Pizarro empieza una serie de viajes. Tú ya sabes que el primer viaje es un completo fracaso, casi muere incluso, casi los matan, tanto así que Almagro va a perder un ojo intentando huir del castigo que les quieren propinar los indígenas del lugar en donde naufragaron, porque naufragaron en el primer viaje. Naufragaron, pidieron ayuda a un pueblo indígena, el pueblo los ayudó las primeras horas, pero al parecer luego llegó a la conclusión que mejor era eliminarlos. Y tuvieron que correr, pero despavoridos, hacia sus barcos, y justamente intentando salvar la vida es que Diego de Almagro perderá un ojo. Te menciono a Diego de Almagro porque era uno de los socios de Francisco Pizarro, porque Francisco Pizarro no tenía ni la cantidad de armas, ni la cantidad de hombres, ni mucho menos la cantidad de dinero suficiente para emprender su conquista. Así que tuvo que aliarse con Diego de Almagro y tuvo que aliarse también con Hernando de Luque, que era un cura, pero que en verdad le manejaba las finanzas, le manejaba el dinero a un empresario judío, que tenía mucho dinero, tenía mucha plata. En este caso, entonces, los socios de la conquista forman la Sociedad del Levante y de esta manera empiezan los viajes. Ya te he hablado sobre el primero. El segundo viaje, que va a ser entre los años 1526 a 1528, sí va a tener mejores resultados, no porque todavía Pizarro haya logrado ingresar al Tahuantinsuyo, pero sí porque se dio cuenta que había muchos pueblos dispuestos a enfrentarse al rey de estas tierras, al emperador, llamado el Inca. Por lo tanto, Pizarro empieza a reunir mucha información y decide volver a España. Decide volver a España con la intención de que el emperador Carlos I le dé permisos, le dé derechos para conquistar el Perú. Carlos I queda impresionado de lo que significaba el Perú, según todo lo que se describía, y por lo tanto le otorga ese permiso de entrar al Perú y de conquistarlo, y si pudiese conquistarlo, de convertirse en su nuevo gobernador. Muy bien, entonces Pizarro vuelve al Perú, primero llega a Panamá, le dice a todo el mundo que ya tiene el permiso y el derecho, evidentemente mucha gente se suma a su causa, no solamente españoles, sino también indígenas, y con españoles y con indígenas vuelve al Perú. Se encuentra con Diego de Almagro, discuten, porque Diego de Almagro le dice, yo soy tu socio,
yo no tengo los privilegios que ahora tú tienes. Francisco Pizarro le dice, yo te dije, ven conmigo, no quisiste, bueno, estas son las decisiones del rey. Entonces, Francisco Pizarro, convertido en el líder indiscutible, comienza a pactar con muchos pueblos. Ahí te pongo algunos, solamente algunos de tantos pueblos, como por ejemplo los cañaris o los cuencas, que se encuentran actualmente en el Ecuador, pero también con los tumpis o tumbes, también con los tallanes, con los lambayeque, con los chimú, con los chachapoyas, en fin, muchos pueblos empiezan a tomar contacto con Pizarro para unirse a su causa. Y la causa era poner fin al gobierno de estos reyes, ¿verdad? Que se hacían llamar incas. El rey que estaba más cerca a él era Atahualpa, porque nosotros ya sabemos que Huáscar había quedado hacia el sur. Huáscar gobernaba desde el Cusco. Por lo tanto, cuando Pizarro preguntaba quién era el Inca, en la parte norte le decían que era Atahualpa. Hasta que llega el momento en que Francisco Pizarro y este emperador se tienen que ver las caras, ¿verdad? Y la cita es en Cajamarca. Atahualpa no va protegido por un ejército por una razón, porque Atahualpa sabía que él como emperador y además como hijo de un dios, pues no estaba a la altura de estos aventureros, porque Atahualpa ya sabía que esta gente no tenía mayor poder. Él sabía que esta gente eran aventureros, eran soldados, eran gente de armas. Por lo tanto, Atahualpa pues los veía desde arriba. Atahualpa llegó a Cajamarca previsto no para una guerra, sino previsto para una ceremonia prácticamente religiosa. Por eso es que Atahualpa entra a la plaza de Cajamarca acompañado de unos cuantos guerreros para su cuidado personal, pero acompañado de cientos de personas preparados para rendir culto al sol, para bailar, o mejor dicho, para danzar, para orar al sol, pero no preparados para la guerra. Esto hace que en Cajamarca no haya ocurrido una batalla, sino una estampida. Cuando los españoles empiezan el ataque, empiezan a reventar sus cañones y empiezan a soltar a los perros y a los caballos, ¿no? Junto con ellos para el avance. Esto hace que lo que realmente hay en Cajamarca sea una estampida primero y luego una matanza en general. Tanto así que un soldado español casi se atreve a matar a Atahualpa, pero dicen las crónicas que quien le salva la vida en ese momento a Atahualpa es el propio Francisco Pizarro, recibiendo un corte de una de las picas españolas. Por lo tanto, curiosamente, la única sangre española derramada en Cajamarca es la del propio Francisco Pizarro, salvándole la vida a Atahualpa, pero no porque Francisco Pizarro sea el ángel de la guarda. Francisco Pizarro lo salva a Atahualpa en ese momento porque le sirve vivo. Y Atahualpa le sirve vivo, en primer lugar, para que le pueda ganar a Huáscar. En primer lugar, porque la pelea entre Huáscar y Atahualpa seguía vigente. Y en segundo lugar, porque con Atahualpa vivo, primero podía cobrar un rescate. Y en segundo lugar, con Atahualpa vivo, Pizarro podía negociar con algunos pueblos que todavía eran fieles a Atahualpa. De esta manera, Pizarro no solamente podía continuar con sus negociaciones, sino que además podía ganar tiempo, que era bastante, bastante necesario en ese momento. Muy bien, llega entonces el 26 de julio de 1533, en donde ahora sí, muerto Huáscar y muerto Atahualpa, ahora el único reto que tenía Francisco Pizarro por delante era llegar al Cusco. Y una vez que llegue al Cusco, podríamos ya asegurar que los españoles tendrían el dominio completo de lo que fue el Tahuantinsuyo. La llegada al Cusco no fue fácil. Pizarro tuvo que enfrentarse a tres grandes generales fieles a Atahualpa. Tuvo que enfrentarse en la parte más norte a Rumiñahui, luego ya bajando hacia la altura de Jauja, tuvo que enfrentarse con Chalcochímac, que casi los vence, y bajando aún más, ya a las puertas del Cusco, tuvo que enfrentarse con Quisquis. A este último general Quisquis le pudo vencer gracias a la alianza de Pizarro con un personaje que aquí se vuelve importante. Este personaje era un hermano de Huáscar, llamado Manco Inca. Manco Inca en ese momento se encontraba refugiado en la selva. ¿Por qué había tenido que huir a la selva? Porque un año antes el Cusco había sido invadido por el ejército de Atahualpa. Y el Cusco, entre 1532 a 1533, estaba tomado por Quisquis y por Chalcochímac. Entonces tú entenderás que la gente del Cusco, la nobleza del Cusco, no se sentía protegida,
ni por Chalcochimac, ni por Quisquis. Se sentía secuestrada. Se sentía secuestrada, porque recuerda que los huascaristas y los atahualpistas se odiaban. Se odiaban. Así que el Cusco no veía a Quisquis como su protector, lo veía como un personaje negativo, que los estaba ahí manteniendo secuestrados. Por eso es que Manco Inca, que tuvo que huir en algún momento, ahora se sumaba a Francisco Pizarro y los dos vencieron a Quisquis. Entran entonces Manco Inca y Francisco Pizarro como libertadores al Cusco. Sin embargo, ahora te voy a empezar a hablar de lo que se llamó la resistencia indígena y las guerras civiles para terminar con nuestro repaso. En la resistencia indígena, te tengo que comentar que este Manco Inca, este nuevo Inca, empieza una rebelión que se va a extender por casi 40 años. Pero ¿de qué manera empieza la rebelión? No la empieza al instante, porque yo te acabo de comentar que Manco Inca ha entrado de la mano con Francisco Pizarro al Cusco. Eran aliados, eran amigos. Pero Manco Inca se va a demorar 3 años para darse cuenta que en verdad es un Inca títere, es un Inca que está siendo utilizado. ¿Ok? Y a partir de 1536 empezará una serie de batallas muy fuertes que incluso hará que recupere el Cusco momentáneamente. Luego lo perderá, porque no va a querer enfrentarse al ejército de Diego de Almagro, porque el ejército de Almagro era mucho más poderoso en ese momento. Por lo tanto, Manco Inca tendrá que huir y se refugiará en una ciudad que ya era una ciudad que venía desde antes, ya existía en la época del Tahuantinsuyo, que se llamaba Vilcabamba. Pero Manco Inca en Vilcabamba va a organizar no solamente una ciudad, sino que va a decidir construir un nuevo Estado. Para entenderlo de una manera más sencilla con las palabras actuales, va a construir un nuevo país llamado Vilcabamba. Por eso es que a partir de ahora hablaremos de los incas de Vilcabamba, siempre recordando, alumnos, siempre recordando que los incas de Vilcabamba tuvieron el tiempo de organizarse porque los españoles iban a empezar una serie de batallas entre ellos mismos. Eso le va a dar tiempo a los incas de Vilcabamba de poder organizar su nuevo estado. Entonces, rápido, hablemos de estos incas de Vilcabamba. El primero fue el propio Manco Inca, que va a morir en 1545, y va a empezar la organización de este nuevo país. Una vez que Manco Inca fallece en 1545, decide que su sucesor sea su hijo Sayri Túpac. Pero Sayri Túpac tenía 4 años, ¿ya? Y tenía que esperar hasta cumplir los 16. Así que nosotros vemos ahí en la imagen de la parte superior a Sayri Túpac. Se va a convertir en el segundo Inca de Vilcabamba a partir de 1557. Tú ya sabes que, mientras tanto, los españoles están que se matan entre ellos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces Sayri Túpac empieza de una manera muy fuerte la rebelión, o mejor dicho, retoma de una manera muy fuerte la rebelión, pero 4 años más tarde se está rindiendo ante los españoles porque se cansó de esta responsabilidad que tenía y pactó con los españoles firmando la encomienda de Yucay. Aceptó que le dieran unas tierras en Yucay, vivir como un rey y obviamente abandonó Vilcabamba. Quien asume el poder es su hermano, Titu Cusi Yupanqui, otro hijo de Manco Inca, y Titu Cusi Yupanqui durante 10 años sí va a sostener la rebelión de una manera declarada, de una manera constante, aunque en algún momento él también firmó la capitulación de Acobamba, que decía que el Inca tenía que abandonar Vilcabamba y que además Vilcabamba se tenía que cristianizar. Pero esto no va a ser aceptado por Titu Cusi Yupanqui, aunque él firmó ese documento, luego se arrepentirá y continuará con la rebelión hasta 1570. Entre 1571 y 1572, el nuevo Inca, Túpac Amaru, tendrá la mala suerte de enfrentarse a un virrey que era muy poderoso y sobre todo era muy hábil, era muy capaz, estaba capacitado para poder detener cualquier tipo de rebelión. Y es por eso que cuando Francisco de Toledo ingresa a Vilcabamba, aunque Túpac Amaru huye, sin embargo es capturado y en Cusco va a ser asesinado de manera que su muerte se producirá a través de una decapitación. Es decir, le cortarán la cabeza a Túpac Amaru y de esa manera empezará el mito de Incarri. El mito de Incarri dice que cuando la cabeza del Inca se junte nuevamente con el cuerpo, entonces volverá al mundo andino el orden que antes estaba establecido, ¿verdad? Empieza todo ese mito. Mientras tanto, como tú ya sabes, toda esta historia de la resistencia de los incas de Vilcabamba ha podido suceder. ¿Por qué? Porque en años anteriores,
tenemos que volver hasta el año 1538, los españoles empezaron una guerra entre ellos mismos. La primera fase de la guerra civil entre españoles se llamó la Guerra de las Fronteras, en donde Pizarro y Almagro miden sus fuerzas porque estaban peleando por el Cusco. Esa era la excusa era el Cusco, saber a quién le pertenecía el Cusco. Pero en el fondo, un conquistador quiere eliminar al otro. ¿Por qué? Porque sabe que como ahora son gobernadores y cada uno tiene su gobernación, pues si uno elimina al otro, se queda con todo el dominio de la otra persona. ¿Dónde es que se van a encontrar? En la batalla de las Salinas. Y el resultado de la batalla de las Salinas es la captura de Diego de Almagro y su posterior asesinato en el Cusco. Por lo tanto, estamos viendo cómo Francisco Pizarro asesina a Diego de Almagro. 3 años después, el hijo de Diego de Almagro, también llamado de la misma manera y por eso conocido como el Mozo, el joven, va a cobrar venganza y ahora él matará a Francisco Pizarro. Por lo tanto, ahora Diego de Almagro, el Mozo, el joven, se va a autodenominar como el nuevo gobernador del Perú. ¿Cuál era el problema? El problema es que el rey de España ya había decidido que exista un nuevo gobernador, que era el señor Cristóbal Vaca de Castro. Cuando llegue Cristóbal Vaca de Castro se enterará que hay alguien que está usurpando su mandato y por lo tanto se enfrentará directamente con Diego de Almagro, el Mozo. Esto traerá como consecuencia ahora la muerte de este joven de tan solo 20 años que morirá igual que su padre en la plaza del Cusco. Al parecer ahí no había ningún problema, pero el problema se reactiva cuando el rey de España, el emperador Carlos I, decide crear el virreinato del Perú. Y para crear el virreinato del Perú tenían que desaparecer las gobernaciones, pero también tenían que cambiar muchas cosas. Entre estas cosas que tenían que cambiar estaban las encomiendas. Las encomiendas eran las tierras que, como su propio nombre lo dice, les habían encomendado, les habían encargado a los exconquistadores. Lo que pasa es que estas tierras que les habían encargado a los exconquistadores, que ahora se habían vuelto encomenderos, había traído como consecuencia que los exconquistadores se conviertan prácticamente en reyesuelos dentro de estas tierras. Hacían lo que querían. Y parte de esto producía dos cosas. Por una parte, producían abusos a la gente, pero por otra parte también el rey de España se dio cuenta que todo lo que ganaban, todas las riquezas, no lo estaban enviando directamente a España. Estos encomenderos se estaban quedando con gran parte de las riquezas. Por lo tanto, decide ponerle muchas restricciones, decide cortar muchos privilegios a los encomenderos y además decide fundar el Virreinato del Perú, que en un inicio será prácticamente todo Sudamérica. En un inicio el Virreinato del Perú será prácticamente todo Sudamérica. Y con un virreinato, el rey de España podía tener mayor control a través de un virrey. Por eso es que el rey de España va a mandar al primer virrey del Perú, que será el señor Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela viene al Perú, pero se va a encontrar con un personaje que se va a revelar, justamente un encomendero, un exconquistador. Este exconquistador será el señor Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco Pizarro, que en ese momento se va a convertir en el líder de los encomenderos porque no quieren perder sus privilegios. Se enfrentará y Gonzalo Pizarro va a asesinar al primer virrey del Perú, va a asesinar a Blasco Núñez de Vela. Evidentemente el rey de España se enoja mucho, porque matar a un virrey es como atreverte a matar al propio rey. El virrey representa directamente al rey de España. Entonces, una vez que el primer virrey del Perú es asesinado, el rey de España decide mandar a un pacificador para que ponga fin a toda esta situación, a todo este loquerío que estaba sucediendo en el Perú. Y evidentemente manda al señor Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca ahora cobrará venganza y será quien asesine a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana el 9 de abril de 1548. Y de esta manera, con Gonzalo Pizarro muerto, termina la historia de los Pizarro aquí en el Perú. Estamos ya en el año 1548 y a partir del siguiente año, a partir de 1549, ahora una de las personas más cercanas a Pedro de la Gasca va a quedar resentido, va a quedar amargo porque el repartimiento de tierras que ha habido, el nuevo repartimiento de tierras que ha habido, no le favorece. Él siente que le han dado muy poco y es por eso que va a empezar la tercera fase de la rebelión, también llamada como la Guerra de Francisco Hernández Girón, o conocida también como la Guerra de los Insatisfechos.
de los españoles que creen que les han dado poco. Por eso es que Francisco Hernández Girón dirá que su guerra es la de los españoles pobres, así lo va a denominar él. Y esta guerra, esta rebelión, o mejor dicho, este enfrentamiento con la autoridad española llegará a su fin cuando el nuevo gobernador del Perú, Andrés de Cianca, ponga fin en la batalla de Pucará, el 8 de octubre de 1554. Ahí Cianca le dará muerte a Hernández Girón y de esta manera parecía que el control regresaba al virreinato del Perú. Pero tú ya sabes que 3 años después, en 1557, los incas de Vilcabamba volverán a retomar la rebelión. De esta manera, chicos, entonces podemos ver que las primeras décadas del virreinato del Perú fueron bastante accidentadas. Y durante la última clase de la semana pasada, nosotros habíamos empezado a hablar sobre el virreinato peruano, sobre todo dos aspectos, política y sociedad. La parte de la sociedad la tenemos pendiente todavía para verla en esta nueva semana, pero a nivel político yo te había dicho que habían motivos para crear el virreinato del Perú. Y sobre todo quería que te acuerdes que el Perú, durante la época de Pizarro, empezó siendo una gobernación entre 1533 hasta 1541. Es una gobernación. Y el virreinato como nuevo sistema de gobierno empezará en 1542. Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar en este repaso y nosotros en la nueva semana en la que nos vamos a reencontrar terminaremos de ver este tema, terminaremos también con todo lo que tenga que ver el avance del libro y de momento me queda solamente agradecerte por la atención prestada. Muchas gracias.